Eguerdi-on guztioi, beti bezala datuak eguneratuko ditut. Buenos días a todos y a todas. Como es habitual, paso a trasladarles la evolución de los datos del COVID-19. El número de casos confirmados de coronavirus desde el comienzo de la pandemia hasta ayer a las 20 horas asciende a 15.138, de los que un 69% están recuperados o dados de alta. El número de nuevos contagios en Euskadi es de 55. Estos 55 son los positivos detectados a través de las pruebas de PCR. La PCR es la prueba que determina si una persona presenta el virus en el momento que le toman la muestra y, por tanto, si la infección es reciente en esa persona. Por lo tanto, es el test que se utiliza para vigilar la evolución de la epidemia. Por lo tanto, repito, la prueba que tomamos como referencia para conocer los nuevos contagios que se producen cada día y para conocer la evolución de la pandemia es la PCR, que ayer tuvo hasta las 20 horas 55 nuevos casos. Además de todas estas personas, 686 permanecen hospitalizadas, 42 menos que en el día previo. La mala noticia sigue siendo la de los fallecidos, que ayer se registraron 19. Heriotza kopurua kenduta, datuek adierazten dute gaixotasunaren transmisioa pizkanaka murrizten ari dela. A lo largo del día de ayer realizamos 10.662 pruebas, 5.163 PCRs y 5.499 test rápidos o serológicos. Es el día que más test se han hecho hasta la fecha. Seguimos aumentando de manera progresiva el número de pruebas que realizamos en Euskadi. Dijimos que haríamos pruebas rápidas o serológicas a aquellos colectivos de mayor riesgo, y uno de ellos es el ámbito sociosanitario. Ya hemos hecho más de 23.000 test. Esto significa que hemos llegado a más del 85% en el caso de los profesionales y más de la mitad en el de las personas residenciadas. En el caso de los profesionales de Osakidetza, que en este momento tenemos a más de 35.000 profesionales, se les ha realizado la prueba PCR a más de 13.353 de estos. Esto significa que hemos realizado una prueba PCR a más de un tercio de la plantilla de Osakidetza y se están realizando también pruebas rápidas o serológicas a los profesionales sanitarios. Termino. En los próximos días la clave es, por una parte, prevenir la transmisión de la infección y, por otra, y simultáneamente, identificar cuanto antes a las personas que tengan síntomas y a sus contactos. Para ello, insistimos en las siguientes medidas. Por una parte, debemos siempre evitar la transmisión, recordar la distancia de al menos, o ideal, 2 metros entre las personas. También evitar contactos con nuevas personas, especialmente con las que no hayamos estado en las últimas semanas. Y ser muy rigurosos con el lavado de manos y de superficies. Y en caso de que notemos algún síntoma, debemos quedarnos en casa. Es importante el aislamiento y también aislarnos de las personas de las que convivimos y llamar al centro de salud. No debemos bajar la guardia, de modo que tenemos que saber que tal y como actuemos hoy, depende las medidas que tengamos que tomar en el futuro. Eskerrik asko. Eskerrik asko, azkenez zuri ere sailburu zure informazioagatik. Eta honen bestez, Jaurlaritzaren gaurko sesioari buruzko informazioa, galdera erantzunen txandari ekingo diogu beraz hemendik aurrera.
Sí, quería comentar a lo que me ha preguntado, que la PCR es la prueba que identifica que una persona porta restos, sobre todo lo que identifica es RNA, material genético del virus, lo que deja claramente que la infección ha sido reciente y que esa persona todavía, aunque puede estar inactivo ese material genético restante del virus, esa persona tiene una infección reciente. Por lo tanto, es el parámetro, vamos a decir, prácticamente universal que se utiliza para identificar una infección reciente. Los test serológicos depende qué tipo de inmunidad valoren. Hay test serológicos que son capaces de identificar que la inmunidad que ha creado la persona es reciente. Es lo que llamamos las IgM. Pero le puedo decir que estos test tardan en ocasiones hasta 6 o 7 días en ser positivos desde que la persona empieza con síntomas. Por lo tanto, siempre es importante que sea la PCR la prueba que se realice para identificar si una persona está con la infección y si puede tener todavía capacidad de esos síntomas ser transmisibles o que se puedan infectar. Por lo tanto, la presencia de síntomas más PCR es el estándar de presencia de virus y enfermedad. También sabemos que hay un grupo de personas asintomáticas o con síntomas poco frecuentes, como pueden haber ustedes visto que hay casos especialmente en las personas más jóvenes. Por lo tanto, cuando identificamos nosotros un test rápido positivo, en muchas ocasiones, si no identificamos claramente el momento en el que tuvo esa persona síntomas, simultáneamente realizamos una PCR para evitar dejar a una persona con enfermedad sin identificar como que la enfermedad está activa. En nuestros boletines aparecen estos datos, los datos de PCR, pero los que utilizamos para hacer el seguimiento de la epidemia en su conjunto nos sirven todos ellos porque nos va diciendo el mapa que puede haber de inmunidad y la incidencia, o sea, el número de casos por territorio y por ayuntamiento, pero para los casos agudos y nuevos contagios la PCR es la forma en la que se debe valorar. En relación a lo que usted me menciona de los datos que hay que ir evaluando de forma continua para vigilar cómo evoluciona la epidemia, como pueden ser el número de contagios, la posibilidad de que haya una mayor transmisión, en este momento nuestros datos son favorables y el resto de aspectos del ámbito asistencial también tenemos en este momento menos de la mitad del número de camas máximas que llegamos a ocupar durante el momento de mayor número de camas ocupadas UCI, en concreto creo que es en torno al 2 de abril, que fueron de memoria 232, creo que es el número, y en este momento le puedo decir que estamos cerca de las 104 camas. Y en aquel momento teníamos una reserva de camas y posibilidad incluso de ampliar, sí es cierto que con tensión y exigiendo nuevos espacios. Pero le puedo decir que sí, en este momento y desde el punto de vista asistencial respecto a al mayor número de hospitalización simultánea, que es en torno al 31 de marzo, y al mayor número de ingresos desde la urgencia, que creo que es el 28 de marzo, le puedo decir que en todos los casos estamos por debajo en el número de hospitalizados simultáneos, muy claramente por debajo de un tercio, y en el caso de nuevos ingresos también esta cifra la cumplimos. Los nuevos casos notificados a primaria también están muy por debajo del número que tuvimos durante prácticamente del 15 de marzo al 15 de abril. Por lo tanto, todas nuestras cifras en este momento son óptimas, lo que no deja de ser algo que debo resaltar, debemos revisar día a día y tener en cuenta que esto es gracias a un esfuerzo de todos que debemos mantener, y aunque podamos ya tener mayor número de, vamos a decir, de espacios
sociales, la distancia, reducir contactos con personas nuevas y, sobre todo, la higiene de manos y superficies es algo que nos va a permitir mantenernos en estos niveles. Mire, el informe que se realizará mañana, los temas del Departamento de Salud se realizan consultando a Salud Pública y a un conjunto de personas. Normalmente lo firma un responsable y tenga por seguro que ese informe pues estará hecho para mañana. Ese informe va dirigido a hablar de una evolución de las posibilidades de infección y de momentos de más riesgo de transmisión de esta enfermedad. A partir de ahí hablamos de probabilidades y de riesgo. Y la emergencia sanitaria la iremos tomando viendo puntualmente en cada momento. Nosotros ahora hacemos una prospección de posibilidades y hablamos de estas. Y otra cosa es tomar la decisión en cada momento si con los datos del día a día la emergencia sanitaria debe seguir o no. Desconocidos de este virus es el ámbito de la inmunidad, o sea, de la respuesta que hacemos las personas después de contactar con él. Es cierto que en algunos sitios se han descrito casos muy aislados de personas que han tenido la infección y después han vuelto a tener la enfermedad de forma leve. Pero en la mayoría de los casos, que como le digo, son muy pocos y aquí no tenemos constancia de ninguno, en ocasiones la gran duda que queda es si ha sido la propia enfermedad que no estaba totalmente resuelta y ha vuelto a aparecer. Además, uno de los grandes temas que tiene este virus es que en ocasiones tarda mucho tiempo de desaparecer de nuestras secreciones e incluso puede cambiar y en unas personas que tienen neumonía aparece en las secreciones pulmonares, mientras que en las personas con síntomas respiratorios altos, que son las que más contagian, donde puede aparecer en las PCRs es en las vías altas. Esto hace que en ocasiones pueda en una muestra no aparecer y en otra aparecer. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que no se pueden hacer afirmaciones sobre la inmunidad, no sabemos cuánto tiempo dura, en otros los casos iniciales son de enero, por otros coronavirus sabemos que suele mantener entre unos 2 años, pero también hay otros virus en los que puede ser incluso más corta, por lo tanto, y en otros más larga. Por lo tanto, le quiero decir que en este momento no sabemos cuánto tiempo va a ser la inmunidad, el tiempo que estamos con defensas para no pasarlo de nuevo. Sí sabemos que no hemos observado aquí casos que vuelvan a enfermar, que hay descritos algunos casos, pero también los propios servicios médicos y los que investigan esto dicen que es muy probable que fuera la propia enfermedad que no se había resuelto totalmente, pero el tema, le quiero decir, que es algo que realmente requiere mucho debate, porque también sabemos que en esta enfermedad hay personas que realizan unas respuestas inmunológicas muy fuertes que en ocasiones son las que pueden provocar incluso síntomas. Hay datos como afectación neurológica, vasculitis, incluso este síndrome que ahora se describe en niños excepcional. Hay quien dice que puede estar relacionado con esta inmunidad cruzada. Por lo tanto, tenemos que esperar para hacer afirmaciones, pero la población en general debe estar tranquila porque los datos que tenemos hasta ahora es que las personas que pasan la enfermedad, al menos durante meses, tienen inmunidad y parece que no vuelven a pasar la enfermedad y en ningún caso se conocen casos graves. 0,85 ha sido y 0,90, depende de las zonas. ¿Sí? Respecto a los alojamientos, le puedo decir que en el día de hoy hay en el hotel El Aqua 13 personas, en el María Cristina hay 9, en Igurco hay 26 y tenemos previsto además estos alojamientos tener, como hemos comentado en alguna ocasión,
y como estamos haciendo, porque no están los pacientes en ellos hospitalizados, dado que siempre hemos tenido sitio en nuestros hospitales, sino que están aquellas personas que requieren cuidados especiales o tienen problemas para tener un correcto aislamiento en su domicilio. Por lo tanto, si aparecieran nuevos casos con problemas de aislamiento, estos centros, junto a otros, se valorarán para utilizarlos para ello. Yo creo que las residencias, creo que con las medidas adecuadas de seguridad, garantizando que no puede haber transmisión entre las personas, es posible permitir visitas. Pero ya le digo que creo que la vulnerabilidad de algunos grupos y la importancia de realizar esta protección de la persona que está igual en una residencia respecto a sus familiares o visitas, hace que, como hicimos ya nosotros en marzo, esto es un no de que hay que valorar. Siempre hemos dicho también en los propios hospitales que hay que individualizar. Si una unidad se encuentra en condiciones de que pueda haber... Yo creo que es el momento de valorar si esa residencia, y no todas, sino puntualmente, está en condiciones de garantizar que si acude una visita pueda tener las medidas de seguridad para evitar la transmisión de la enfermedad. Si esa unidad cumple eso y el paciente o el residente realmente tiene unas necesidades de visita, yo creo que es el momento de valorarlo. Pero ya le digo que siempre cumpliendo unas medidas que en muchas ocasiones no es tan fácil hacerlo. El monte dependerá un poco de dónde viva uno. También le quiero decir que si ir al monte va a suponer que la gente pueda coger un transporte público para esto, pues le quiero decir que debemos reducir la movilidad y, por lo tanto, le quiero decir que por esto hay que pensar en áreas y en áreas pequeñas para tomar decisiones. Como ha comentado la consejera Tapia, en este proyecto hemos colaborado como no podía ser de otra forma, y para el Departamento de Salud y para Salud Pública conocer aspectos de movilidad y la relación de aspectos de distanciamiento y tipo de trabajo y con la posibilidad de que una persona se haya infectado es de muchísimo valor para conocer cómo ha sido la epidemia y para ir guiando la desescalada. Por lo tanto, le quiero decir que nosotros estamos realizando, como no podía ser de otra forma, el proyecto que nos parece de gran utilidad de Madrid de seroprevalencia en población general. También estamos realizando el de seroprevalencia para conocer en aquellos colectivos que creemos que tienen la mayor posibilidad de haber estado infectados, como pueden ser las personas que trabajan en hospitales, en centros sanitarios, en centros sociosanitarios y las personas que tuvieron síntomas durante el periodo de epidemia. Y así vamos a realizar aquellos estudios que se nos propongan. Ahora mismo, como también habrán oído, estamos en colaboración con la Universidad del País Vasco para completar estos estudios de seroprevalencia y conocer más sobre cómo puede estar la infección o haber sido la infección. Por lo tanto, todas aquellas entidades, departamentos que propongan estudios que tengan una valoración por parte del departamento que se considere oportuna. En este país hay unos comités de ética e investigación por los que este tipo de estudios siempre deben también ser valorados de forma objetiva. Le quiero decir que por parte del Departamento de Salud, si cualquier entidad, grupo o quien considere consigue aportar algo y hacer esta propuesta y, como le digo, seguir los cauces para el conocimiento y la investigación, nosotros lo que queremos es sumar. Así que, bienvenido.
Como creo que ha mencionado, los centros tecnológicos de los que está hablando, creo que en concreto Neiker tiene capacidad y en este momento se encuentra validando la técnica con el Hospital de Donosti. Le quiero decir que todo laboratorio de investigación, antes de ponerse a realizar el análisis de muestras en personas, aunque sea para investigación, debe realizar una validación clínica. La Universidad del País Vasco, el grupo era de Lejona y la validación la realizó y la está realizando, porque esto es un proceso dinámico, con los laboratorios de Cruces, y Neiker en concreto lo está haciendo con el Hospital de Donostia. Por lo tanto, le quiero decir que estos son unos procesos habituales de investigación. Y ya le digo, la investigación es siempre bienvenida, ya sea en aspectos de epidemiología, ya sean de serología, de vacuna, de nuevos test o de factores de riesgo. Hay que decir que la investigación siempre, eso sí, ya le digo, con seguridad de los laboratorios, una seguridad clínica, de que están validados para ser utilizados en muestras de personas, y también con una seguridad ética y de investigación, y para eso tenemos el Comité de Ética, que además está siempre a disposición de quien quiera enviar proyectos a su análisis.